Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas a la presentación del programa Impulso NAFIN Ciudad de México. Es por eso que en esta tarde nos honra y distingue con su presencia el secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, maestro Arturo Herrera Gutiérrez. La secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, licenciada Luz Helena González Escobar. El presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Bancos de México, licenciado Daniel Becker Feldman. El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, licenciado Fadlala Cabani Neide. El director general del Banco Nacional de Comercio Exterior y de Nacional Financiera, licenciado Juan Pablo de Botton Falcón. Preside este acto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, saludamos con mucho gusto y agradecemos contar con la gentil presencia de las y los representantes de cámaras, confederaciones y asociaciones empresariales, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a los representantes de medios de comunicación. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Fadlala Cabani Neide, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Con su venia, jefa de Gobierno, agradezco la asistencia de los presentes en este acto, especialmente al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al presidente de la Asociación de Bancos, Daniel Becker Feldman, al titular de Nacional Financiera, Juan Pablo de Botton, y desde luego a mi compañera de gabinete, a la maestra Luz Helena González, secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a quien aprovecho para agradecerle su apoyo en este esfuerzo de lanzamiento del programa Impulso. Por supuesto, a todo el sector empresarial que conforman a las pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México. A través del programa Impulso NAFIN Ciudad de México, los aquí presentes buscamos reafirmar nuestro compromiso con la reactivación económica del sector empresarial y también presentar las estrategias con las que hemos trabajado. El año 2020 fue un año de estragos económicos para diferentes sectores, por lo cual el Gobierno de México, junto con el Gobierno de la Ciudad de México, hemos trabajado en crear medidas para mitigar el impacto de la pandemia y posteriormente lograr una reactivación económica sostenida. Para ello fue necesario un diálogo permanente con todos los actores económicos de la ciudad, muchos de ellos representados en las cámaras y asociaciones empresariales aquí presentes. Con todos ellos, y acompañado del gabinete creado por la jefa de Gobierno para este efecto, hemos construido los protocolos para una reapertura segura y gradual de la actividad económica. Podemos decir con toda seguridad que hemos dialogado exhaustivamente con todo el sector empresarial de la Ciudad de México, cuya participación fue fundamental para la conformación de sus protocolos de reapertura que hoy ya estamos teniendo. Entre las estrategias que desarrollamos para la reactivación económica desde la Secretaría de Desarrollo Económico, mes con mes hemos implementado cursos de asesoramiento y capacitación empresarial para potenciar a los negocios en su gestión, en su administración, producción y comercialización. Asimismo, seguimos con el programa de desarrollo de proveedores, con el programa de incorporación de MIPYMES a las tiendas departamentales y de autoservicio, incorporando igualmente a sus procesos de formalización y reduciendo con
ventas a través de plataformas digitales, la brecha digital entre el empresariado local. Desde el inicio de la pandemia buscamos proteger a los actores económicos más vulnerables. Por instrucciones de la jefa de gobierno atendimos a más de 100,000 microempresas con 1,000 millones de pesos. Asimismo, en coordinación con el Gobierno de México, se otorgaron más de 160,000 microcréditos por un monto total de 4,000 millones de pesos. En esta ocasión, el apoyo va dirigido a las pequeñas y medianas empresas que ustedes representan, por lo que es un gusto para un servidor anunciar que renovamos la colaboración con la Banca de Desarrollo para el programa Impulso NAFIN Ciudad de México en beneficio de ellas, con financiamientos accesibles para alcanzar al día de hoy una bolsa de 2,720 millones de pesos que beneficiarán a más de 1,500 empresas. Entre estas ventajas encontramos garantías blandas, sin comisiones de apertura ni penalización por prepago, un periodo de gracia de 6 meses y hasta 60 meses para pagar, todos con una tasa no mayor al 13%. Sabemos que aún existen retos por delante, sin embargo, nuestra mejor vía para subsanarlos es la colaboración entre diferentes instancias de gobierno y los organismos empresariales, compartiendo el mismo interés de beneficiar y priorizar al sector empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas. Seguiremos, como hasta ahora, en ese diálogo constante para construir una pronta reactivación y recuperación económica. Enhorabuena, jefa de gobierno, por este importante esfuerzo que encabeza por impulsar al sector empresarial y la reactivación económica de la ciudad. Muchísimas gracias. Enseguida cedemos el uso de la voz al licenciado Juan Pablo de Botón Falcón, director general del Banco Nacional del Comercio Exterior y de Nacional Financiera. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, quiero agradecer a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum y a su equipo, la invitación para participar en este evento. La presencia en este presidium de Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, de Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, y de los representantes de los sectores productivos que hoy nos acompañan, son un reflejo de la importancia que tiene para nosotros en la banca de desarrollo, en particular para NAFIN y Bancomext, la coordinación pública y privada necesaria para promover el desarrollo de México. Este es el encargo que nos ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es importante aclarar que estos créditos que hoy se anuncian provienen de recursos que el Gobierno de la Ciudad de México destina al programa. En este sentido, todo el reconocimiento es para la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Estos recursos se apalancan y con apoyo de la banca comercial se colocan en créditos para pequeños negocios que favorecen la reactivación económica de la ciudad. Y digamos, para ser claros, esto quiere decir que los pequeños negocios aplican por su crédito directamente en la banca privada, se realiza el análisis de crédito procedente por parte de las instituciones y se colocan créditos que favorecen la reactivación económica de la capital del país. También me parece importante mencionar que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y otras dependencias del Gobierno federal, así como los gobiernos locales, como en este caso, los demás actores del sistema financiero y el sector empresarial, NAFIN y Bancomext vamos a trabajar juntos por el desarrollo de México. Nos vamos a enfocar en los proyectos que resulten prioritarios para el desarrollo económico de nuestro país y de sus regiones. El objetivo es ser una banca rentable, al mismo tiempo que humana y cercana. Queremos apoyar el crecimiento económico no solo en el corto plazo, sino sobre todo de mediano y largo plazo, para así favorecer el bienestar de la gente y de las familias mexicanas. Nacional Financiera y Bancomext son instituciones con más de 80 años de experiencia
respaldadas por un equipo capacitado y profesional que con este nuevo liderazgo van a poder llegar a más lugares y acercarse más a la gente con el apoyo de las nuevas tecnologías. Este acercamiento al territorio y a las regiones servirá para conocer mejor la situación de estos lugares, sus necesidades y sus vocaciones, que nos permitirá adaptar productos y apoyar proyectos que produzcan riqueza y desarrollo en el país. Quisiera mencionar que nuestra labor va a ser mucho de acompañamiento y de diálogo con los sectores productivos de México. Por lo anterior, la participación de la iniciativa privada, que genera a la vez rentabilidad económica y rentabilidad social, que contribuye al bienestar y, en este sentido, al interés público, siempre es y será bien recibida. También en este sentido, vemos un gran momento para México, con oportunidades importantes que ofrecen el contexto económico global y los proyectos prioritarios del Gobierno de México, que son proyectos con visión a futuro, son excelentes ejemplos de que la rentabilidad económica y social pueden darse en ambos sentidos. Por su atención, muchas gracias a todas y a todos. Ahora escuchemos la intervención del licenciado Daniel Becker Feldman, presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Bancos de México. Muchas gracias, buenas tardes. Me da enorme gusto saludar esta tarde a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al doctor Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, al licenciado Juan Pablo de Botón, director general de NAFIN Bancomext, a la maestra Luz Helena González, secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, y al licenciado Fadala Akabani, secretario de Desarrollo Económico. El año 2020 fue un año difícil. Sin embargo, la Asociación de Bancos de México y los bancos comerciales se caracterizaron por la prontitud y forma de ofrecer programas de apoyo a todos sus clientes en todos los segmentos de crédito. Se otorgaron apoyos por diferimiento de capital e intereses a 9.2 millones de créditos, beneficiando a casi 9 millones de clientes con un valor de 1.1 billones de pesos. Y en una etapa más avanzada de la pandemia, la banca llevó a cabo reestructuras que beneficiaron a 1.2 millones de clientes por un valor de 400,000 millones de pesos, que representó prácticamente el 9% del crédito al sector privado. Habría que destacar que del total de reestructuras que se han hecho al mes de abril del 2021, el 65% fueron al sector empresarial por un monte de 263,000 millones de pesos, y de ahí el 33% fueron apoyos destinados a las pymes con un valor de 87,000 millones de pesos. Estamos seguros que la situación en general empieza a tener una mejor perspectiva en la medida en que avanza la vacunación, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Durante el primer cuatrimestre de este año hay datos que muestran que mes a mes el ritmo de crecimiento del otorgamiento de crédito es cada vez menor, o dicho de otra forma, ya comienza a notarse un mayor dinamismo, lo que implica que el punto de inflexión está cerca y la posibilidad de tener un mejor segundo semestre en cuanto a colocación de crédito está ya a la vista. La cartera de crédito empresarial el mes de abril de 2021 tuvo una caída anual de menos 16%. Sin embargo, si eliminamos el efecto cambiario por la depreciación del peso, en abril del año pasado, esta disminución anual habría sido solamente de menos 5%. Cabe señalar que en el margen o con cifras mensuales podemos decir que el primer cuatrimestre muestra ya una ligera recuperación. En el caso de la cartera para créditos de pequeñas y medianas empresas al cierre de abril, se tuvo una variación anual de casi menos 8%. Sin embargo, en el primer cuatrimestre, la reducción promedio mensual ya es solo de menos 0.6. Los sectores económicos más golpeados fueron, en la Ciudad de México, como usted sabe muy bien, doctora, el turismo, tiendas minoristas, ropa, calzado, restaurantes, transporte, hospitales, educación
y las pequeñas y medianas empresas del sector industrial, entre ellos comercio y servicios, que caracteriza a la Ciudad de México. Los principales sectores donde se concentra el crédito PYME en la Ciudad de México son comercio con 33%, servicios profesionales y técnicos 30% y construcción 9%. Al cierre de abril pasado, la cartera PYME en la Ciudad de México alcanzó los 67,000 millones de pesos, que equivale al 17% del total nacional del crédito al segmento, que tiene un valor de más de 396,000 millones de pesos. De acuerdo con cifras del INEGI, en su censo económico del 2019, en la Ciudad de México hay un total de 426,000 pymes, de las cuales 159,000 son formales, y de estas solo 73,000 tienen crédito, por lo que hay un potencial de 86,000 empresas formales a beneficiarse con crédito bancario. Tomando en consideración que el promedio de crédito colocado es de 2 millones de pesos, las 86,000 empresas formales que podrían beneficiarse con crédito bancario impulsarían una derrama adicional de crédito por 172,000 millones de pesos, es decir, 43% adicional al valor de la cartera actual. Una parte muy importante de las empresas en México son pequeñas y medianas, y estas generan el 68% de los empleos y el 52% de los ingresos. De ahí la importancia de estimular la recuperación de las pequeñas y medianas empresas y de la economía, siendo un gran vehículo los programas de garantía que la Banca de Desarrollo diseñó y que canaliza, que lo hemos comentado con Juan Pablo, junto con la banca comercial. Entre ellos hay que destacar el programa Impulso Más Estados, donde estos ponen recursos de contragarantía para que la banca comercial los potencie. En el caso de la Ciudad de México, doctora, es casi 16 veces. Celebro que estemos aquí reunidos para hacerles saber a la sociedad, y en particular a la Ciudad de México, que la banca comercial, junto con la banca de desarrollo, trabajaremos coordinadamente para apoyar a este sector económico de las pymes, que son tan relevantes para la economía y el tejido social. Le reitero, jefe de gobierno, nuestro compromiso para continuar siendo un factor de apoyo. Gracias por esta invitación y por ser parte fundamental de la recuperación de la Ciudad de México. Muchas gracias. Invitamos respetuosamente al maestro Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, sea tan amable de hacer uso de la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Este es un evento en verdad muy afortunado por diversas razones. En primer lugar, cuando estamos empezando a hablar ya de la reactivación económica, esto nos remite a dos temas. Uno, precisamente, a cómo la economía está empezándose a recuperar, pero otro también al hecho de que poco a poco, con mucho cuidado y con cautela, pero estamos empezando a dejar atrás el detonador de esta crisis económica que fue la pandemia. Me da también mucho gusto estar aquí porque es un grupo de viejos conocidos, contrapartes con las que hemos estado trabajando, con algunos de más tiempo, otros más recientemente, de manera muy constructiva, pero también con viejos y muy entrañables colegas y amigos míos de hace mucho tiempo. Hay algunos elementos que es muy importante notar del proceso de recuperación económica y también una reflexión un poquito a toro pasado de la crisis. La pandemia es, en ese sentido, el detonador de la crisis, pero no tuvo un efecto heterogéneo a lo largo ni de los sectores económicos ni de las ciudades. Daniel Becker hacía referencia a cómo hay algunos sectores, los que son más altos, más intensivos en contacto, hoteles, restaurantes, etcétera, que fueron los más afectados, el comercio, el sector servicios en general. Y los tres sectores de la actividad económica, el primario, el secundario y el tercero, no se distribuyen de manera homogénea en el país. Es en las grandes ciudades, y la Ciudad de México es el principal ejemplo de ellos, donde el sector sectario, el sector terciario, el sector de servicios, es el más importante. Y en ese sentido,
la Ciudad de México se vio desproporcionadamente afectada por la pandemia. Es por ello mismo admirable el esfuerzo que ha venido realizando la Ciudad de México, no solamente en la parte de salud, que afecta a la salud, pero afecta a la economía también bien, sino la parte que el esfuerzo que se ha hecho para la recuperación y la protección del empleo en la ciudad, del cual este programa es un ejemplo. Hay una razón adicional que quienes me precedieron mencionaron y que es muy importante, que es una de las virtudes de este programa. Generalmente, si uno abre los periódicos, las secciones de economía y las secciones de negocio, lo que va a encontrar ahí son las noticias relacionadas con las grandes transacciones de las grandes empresas y las grandes operaciones de financiamiento. Y si bien son muy importante la dirección que toman las empresas líderes del país, la mayor parte del empleo, por mucho, en la ciudad y en el país, se hace en las pequeñas y medianas empresas. Y es por eso que un esfuerzo como este, destinado a ayudar a las pequeñas y a las medianas empresas, es extraordinariamente importante. Hay una parte de la salida de la crisis cuya ruta está muy clara. Se trata de ir mitigando el efecto de la pandemia y la vacunación está ayudando en ese sentido de manera muy importante. Pero eso nos está llevando un poquito a donde estábamos en el 2019. Lo que hay que reflexionar es cuál es el tipo de crecimiento y cómo lo vamos a acelerar a partir de ahora. Y hay dos elementos que yo quisiera señalar en ese respecto. El primero, directamente ligado a esto. La economía, para poder crecer y crecer más rápido en cualquier circunstancia, necesita de un sector financiero profundo y de un sector financiero que sea incluyente, es decir, que llegue no nada más a las grandes empresas, sino que llegue a todos los actores económicos. Junto con Daniel Becker y con Juan Pablo lo hemos discutido muchas veces. Está claro, por ejemplo, a través de la encuesta que hace el INEGI de financiamiento, que el 100% de las grandes empresas mexicanas tienen acceso al financiamiento, pero de la misma forma, si nos vamos a la base de la pirámide por tamaño, el acceso al financiamiento es muy pequeño para las pequeñas y medianas empresas. Y eso requiere de diversos mecanismos para poderlo detonar. Uno es un mecanismo de cobertura como el que se está empleando aquí. Y en ese sentido me uno a la voz de Juan Pablo de Botón, en el sentido de reconocer que ese fondo semilla fue puesto por la Ciudad de México. Es decir, aun cuando esta operación se va a intermediar a través de la banca privada y con un rol muy importante de la banca de desarrollo, el detonador inicial es de la Ciudad de México. Ahora bien, yo me siento muy optimista de este programa por diversas razones. Primero, porque están aquí todos los actores. Segundo, porque a diferencia de otras crisis, de manera muy prudente, la banca privada, pensando que podía ser afectada, tomó medidas previsorias desde el año pasado, y el año pasado, al momento en que estalló el COVID, tenía un índice de capitalización del 15%. Pensando que las cosas se podrían poner feas, estuvieron guardando parque y hoy tienen un índice de capitalización del 18%. De tal forma que estamos en una situación extraordinariamente paradójica y es probablemente la primera vez en la historia de nuestro país en donde el sector financiero sale fortalecido de una crisis con respecto a cómo entró. Las buenas noticias para este programa es que esto quiere decir que tienen dinero para prestarles a ustedes y que un programa como este es donde se permite mitigar parte del riesgo a través de esta garantía, va a colaborar de manera muy clara en ese sentido. Y quisiera finalmente hacer referencia a dos temas muy importantes. La Ciudad de México no es nada más la ciudad donde están más concentrados los servicios en el país, es también donde hay un porcentaje más alto del empleo formal, justo al que va dirigido este tipo de programas. Y eso es una de las tareas que tenemos pendientes en el país, cómo ir incrementando no nada más el empleo, sino el empleo formal. Y esto tiene que ver también con que la salida de la crisis no tiene que ver únicamente con regresar a donde lo dejamos antes de la pandemia, sino cómo podemos hacer un crecimiento que sea mejor, más incluyente y más adecuado. Y quisiera en ese sentido nada más tomar nota de un pequeño tema que lo hemos venido platicando ya en algún momento con Juan Pablo y con Daniel, pero que me parece que es de relevancia mencionarlo ahora.
Nosotros, para ayudar en la salida de la crisis, uno de los temas que hemos estado pensando es cómo podemos ir ajustando el sistema regulatorio. Y la banca privada y la banca de desarrollo tienen para prestar aquellos recursos que están en sus manos, pero tienen que ponderarlos por riesgo. Es decir, si hay unas actividades que son más riesgosas, tienen que reservar más capital y por lo tanto tienen menos recursos para prestar. Nosotros nos dimos cuenta que había ciertas actividades donde nosotros los estábamos sobreregulando, les estábamos pidiendo que reservaran más recursos de los que requerían. Y eso, a partir de hace algunas semanas, lo hemos cambiado, de tal forma que no solamente están mejor capitalizadas, sino tienen por esta segunda razón más recursos para prestar. Pero quisiera referirme de manera muy puntual a uno de los aspectos específicos de esta regulación, porque se trata de relajarla cuando hay menor riesgo. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que revisando por género, con excepción de un tipo de crédito, las mujeres eran mejores pagadoras que los hombres. Y cuando por alguna circunstancia, y ese puede ser algo asociado, por ejemplo, a la crisis, entraban en un proceso de suspensión de pagos, también recuperaban mucho más rápidamente, se ponían al día. Entonces, uno de los cambios que hemos hecho en la regulación es que los niveles de capitalización que tienen que tomar los bancos con respecto a los créditos otorgados a las mujeres son menores que con respecto a los hombres. Pero quiero dejar algo muy claro, no es una política de acción afirmativa, no es para ayudar a las mujeres, es reconociendo que son mejores pagadoras y por lo tanto tiene que haber mejor capitalización. Así es que esperamos que este programa ayude a todos, ayude a las pymes y a las mipymes de la Ciudad de México, ayude a las pymes y a las mipymes que son lideradas por las mujeres, y estoy convencido de que esto ayudará a detonar con mucha mayor rapidez la recuperación económica en la Ciudad de México. La Ciudad de México es el corazón político del país, pero es también el corazón económico y financiero del país. Si la dirección que tome la ciudad y la economía de la Ciudad de México es la recuperación y la dirección que tomará la economía del país, y por eso tenemos todos la obligación de ayudar. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, a continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de... Muchas gracias al presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, muchas gracias a todas las cámaras presentes, empresarios, empresarias, al equipo y por supuesto a NAFIN, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Estamos en este evento reafirmando el acuerdo que hicimos desde que entramos al gobierno y el año pasado en particular con NAFIN para soportar estos créditos a través de NAFIN y de la propia banca comercial a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad. La Ciudad de México, como ustedes saben, tuvo una de las mayores crisis en términos de la pandemia, no solamente en términos de salud, sino también en términos de empleos y en general crisis económica. La pandemia realmente que aún no acaba, pero que ya con la vacunación estamos en una condición completamente distinta, pues representó prácticamente un año, 3 meses, un año, 4 meses de cierre de distintas actividades económicas de la ciudad por motivos de la pandemia. Tuvimos cerca de 5 meses en semáforo rojo. No hay manera, en la primera etapa fueron 2 y en la segunda etapa fueron 2, 2 y medio. No hay manera de que no hubiera impactado en términos económicos. Afortunadamente hoy estamos en una situación completamente distinta por la vacunación y desde la perspectiva de la ciudad lo que buscamos es acelerar precisamente la vacunación. No hay otra forma ya de enfrentar la pandemia más que atender, seguirnos cuidando en términos individuales y seguir atendiendo la vacunación para fortalecer esta otra parte fundamental que impactó en la ciudad, que es en los empleos y en el desarrollo económico. Así que hoy lo que mostramos es que estamos realmente ya en un inicio de la recuperación. Quiero decirles algunos datos de lo que dimos de apoyos, porque también es importante reconocer
coincidimos con el presidente de la República en estos apoyos directos que se dieron desde el Gobierno de México y desde el Gobierno de la ciudad. Desde el Gobierno de México fueron cerca de 20,000 millones de pesos en el 2020, que se multiplican prácticamente en un 20% para el 2021, de apoyos directos a la población, y desde la Ciudad de México, a través de distintos programas sociales universales, también cerca de 10,000 millones de pesos. Asimismo, se dieron en apoyos a la microempresa alrededor de 500 millones de pesos en 2020 y 500 millones de pesos en 2021, además de esta aportación que estamos haciendo a NAFIN con el Programa Nacional que permite apalancar apoyos para distintas empresas. Pero hoy estamos en una condición en donde en mayo ya la Ciudad de México representó la entidad de la República con más crecimiento de empleo de las 32 entidades. Estamos también en una circunstancia en donde la Ciudad de México es la que mayor atracción de inversión extranjera directa tiene de todas las entidades de la República. El día de ayer, el Financial Times le dio a la Ciudad de México una condecoración como Ciudad del Futuro, en términos de una comparación con todas las ciudades de América Latina. De tal manera que la ciudad se va recuperando en este proceso y desde el Gobierno de la ciudad estamos en un proceso de reactivación económica a través de este tipo de apoyos, pero también y sobre todo permitiendo que distintas actividades tengan un potencial mayor. Por ejemplo, el turismo y los servicios. Estamos por lanzar una campaña de turismo con distintas empresas que permitan que la Ciudad de México de forma segura pueda representar un lugar de arribo y desarrollo con todas sus actividades culturales y sociales que potencian a la Ciudad de México en estos 200 años de independencia y 700 años que cumplimos de México Tenochtitlan. Así que yo estoy optimista de la ciudad, aún con las difíciles circunstancias que estamos viviendo y con la pandemia que aún continúa. Estoy optimista porque la vacunación tiene ya hoy en la ciudad 5 millones de vacunas aplicadas. Si consideramos que adultos en la ciudad hay 7.5 millones, estamos hablando que todos los adultos de 60 y más años, los que quisieron vacunarse, están ya todos vacunados con segunda dosis. De 50 a 59, todos tienen su primera dosis y el 30% su segunda dosis, y de 40 a 49 sigue avanzando para ya prácticamente llegar en esta población a una dosis de vacunación. De tal manera que esto nos va a proteger y vamos a potenciar de una manera muy importante el desarrollo económico de la ciudad y sobre todo el empleo, que es lo más importante. Así que les agradezco mucho, agradezco a NAFIN por este apoyo que están dando a las empresas, a los bancos, al secretario de Hacienda, y enhorabuena porque vamos por buen camino en la ciudad. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Y así finalizamos, damas y caballeros, este acto. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos una excelente tarde. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.